All right. Bienvenidos. Bienvenidos todos a esta clase de Torah vespertina. A la verdad, hoy ha sido extraordinario este día acá. Desde las 11 de la mañana terminamos como a qué, como 5:30 de la tarde, ¿no? Eso fue tremendo hoy acá. A ver. Pero bueno, damos gracias a Hashem porque estamos aquí, tenemos fuerzas todavía. Y ahora que llegó Zoila, pues ni hablar, la futura vicepresidenta de República Dominicana. Está con nosotros acá. En vivo, directo y a todo color. Zoilita, nos alegra muchísimo que estés acá y aprovecho para enviar un saludo a nuestro gran amigo, candidato a la presidencia de la República en Dominicana, el ingeniero Carlos Peña, que Dios bendiga ese esfuerzo. Y también a Francisco en el Valle del Cauca, próximo gobernador de ese departamento, ¿no? Departamento del Valle, en Colombia, gran amigo, junto con el expresidente Uribe, grandes amigos que tenemos allá en esa zona. Bendito sea el Eterno por ustedes. Así que bueno, Silvia, le están saliendo aquí aquí veo un montón de cosas que están saliendo ahí, no sé si es que eso, yo de esas cosas no sé, pero esto está lleno de textos acá. No sé si es, no sé si ustedes allá lo ven o no lo ven, pero yo lo estoy viendo en el monitor. A todos ustedes que se están juntando con nosotros de todas partes del mundo iberoamericano, le damos gracias a Sam por Estados Unidos y juntos acá estudiando Torah. Bendito es el Eterno que nos ha dado su Torah. Miren, a petición de ustedes, mis grandes amigos y estudiantes que nos siguen por todas partes, parece que hubo problemas la semana pasada en una clase que entregué, un shiur que entregué sobre el tema, el concepto de mediador desde una perspectiva hebrea. Y entonces parece ser que hubo dificultades técnicas y eso se perdió y la gente no ha podido conseguir esa clase. Y entonces hoy, para ser sensibles a eso, decidimos que en la clase de esta tarde vamos a hablar otra vez de ese tema, el concepto hebreo de mediador. Ese es el tema que está en la mesa hoy, el concepto hebreo de mediador. Miren, las cosas cambian con el tiempo. Algo que significa una cosa en una generación puede significar una cosa diferente en generaciones pasadas y podría significar cosas diferentes en generaciones futuras. Las cosas cambian de valor cultural de un país a otro, de una época a otra. Y eso es una realidad. Y de ahí que a la hora de estudiar la Biblia hebrea, así como el resto de los escritos y los temas judíos, sean los rollos del Mar Muerto, gracias, muchas gracias, sean los rollos del Mar Muerto, sea el Código Real, sea la Mishnah, sea el Talmud, sean los Midrashim, por ejemplo, preciso será conocer lo mejor que uno pueda el significado de las palabras y los símbolos para el tiempo cuando surgieron. Toda vez que el autor o los autores de esta literatura que nosotros consideramos sagrada, que respetamos y que se vuelven normativas para nosotros como Yehudim, estos autores, esos escritores son hijos de su época, y consecuentemente van a decir cosas y van a escribir cosas que solamente tienen sentido dentro de la realidad cultural en la cual ellos vivieron y a la cual ellos
pertenecen. Al momento que usted saca a una figura histórica de su contexto histórico, o al momento que usted cambia un símbolo de un punto generacional a otro punto generacional, sus valores cambian. Sus valores cambian. En el caso de Moshe, por ejemplo, que es el anuncio que se ha hecho para esta clase, se presenta nada menos que en las redes sociales, se presenta a Moshe en la escultura de Miguel Ángelo, que es una obra clásica de la humanidad. La estatua de Moshe, en esa escultura de Miguel Ángelo, él lo pinta con dos cuernos. Dos cuernos que le sobresalen por la cabeza, basado en el texto, nada menos que de Éxodo capítulo 34. Que en la explicación que hace el rabino Shaul Hatarsi de ese texto, presenta a Moshe con el rostro irradiando gloria. Miguel Ángelo, según se cree, usó la Vulgata latina de Jerónimo para crear su estatua. Se inspiró en la traducción que hizo Jerónimo de Éxodo y del resto de la Biblia hebrea. Y como Jerónimo tradujo en latín cornuta, es decir, que su rostro era cornudo, que el rostro de Moisés era cornudo, entonces Miguel Ángelo lo presentó cornudo. ¿Ok? Ahora, en realidad, en los días de Jerónimo, recuerden que Jerónimo es hijo del siglo IV y del siglo V. Él muere en el 420 de la era común. En los días de Jerónimo, los cuernos no es para nada lo que hoy significan los cuernos. En los días de Jerónimo, los cuernos era señal de gloria. En los días de Jerónimo, los cuernos era señal de poder, era señal de exaltación. Incluso en algunos textos antiguos, los cuernos eran señal de divinidad. De hecho, algunos emperadores hicieron monedas con su rostro cornudo, con cuernos. Y en el Israel antiguo se usaban los cuernos para mostrar poder. Los profetas, por ejemplo, usaban los cuernos para mostrar poder. Profecía, acercamiento a Dios. Por ejemplo, hay una famosa frase que Yeshua repite en el Salmo 22, donde él dice: sálvame de los cuernos de los búfalos. Sálvame de los cuernos de los búfalos. Los búfalos, en ese contexto, cuando David escribió el Salmo 22, es una referencia a los poderes extranjeros, a los filisteos. Cuando David dice, sálvame de los cuernos de los búfalos, sálvame del ejército de los filisteos. Eso es lo que está diciendo. También la Escritura, en algún lugar dice que el altar tenía 4 cuernos, uno para cada punto cardinal. ¿Por qué? Porque antiguamente el altar con sus cuernos era visto como una figura de personas acercándose a Dios. O sea, un altar cornudo significaba el poder del acercamiento por medio del sacrificio, por medio de una ofrenda. Incluso algunos profetas payasos que nunca faltan, ¿okay? Algunos profetas ahí, payasos, usaron los cuernos para mostrar
la clara manifestación divina. Por ejemplo, en Primera de Crónicas, capítulo 22, dice que Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho de cuernos de hierro. Se hizo unos cuernos de hierro. Y le decía al rey, así dice Hashem. Escucha esto, falso profeta. Usando el nombre de Hashem. Con estos vas a cornear a los arameos, a los caldeos, hasta acabarlo. Cuento, mentira. No iba a pasar nada de eso. Pero usaban los cuernos para eso. De modo que cuando Jerónimo, que es la imagen que ustedes han visto en las redes sociales, anunciando esta clase, este shiur de hoy, cuando Jerónimo se encontró con el tema de Éxodo 34, donde se habla de Carán, resplandecer o rayos de luz, algo que ilumina con fuerza, lo tradujo usando una imagen que en sus días expresaba sentido de luz, de poder, de autoridad, es decir, cornudo. Luego, un Moisés cornudo significaba en aquellos días un Moisés poderoso, un Moisés fuerte, un Moisés lleno de la gloria de Dios, auténtico mediador entre Dios y su pueblo Israel. Y es aquí donde tenemos que nosotros definir el concepto hebreo de mediador. Explico todo esto para que no vaya usted a usar el término cornudo ahora, hoy día, y aplicárselo a Moisés, porque hoy día cornudo significa otra cosa totalmente diferente. Ni lo menciono lo que significa. Creo que todo el mundo aquí sabe lo que eso significa. All right. Por eso decía que las cosas cambian con el tiempo y uno tiene que tener mucho cuidado cómo usar palabras y símbolos que encontramos en documentos antiguos y tratar de interpretarlos dentro de nuestro contexto moderno, porque podemos pifiar muchas cosas ahí. Entonces, si nos ubicamos en la época, ese concepto hebreo de mediador es el que tenemos que rescatar, es el que tenemos que encontrar. Porque solamente cuando algo es expresado, dicho, establecido en el sentido original, puede tener sentido para nosotros 1000 años después. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es la correcta forma de interpretar la Escritura? Primero, encontrar qué significó esa palabra o ese símbolo cuando fue dicha, escrita o anunciada la primera vez. ¿Qué significó eso la primera vez? En el contexto correcto, original, que eso ocurrió. Y luego que entendemos lo que eso significó en ese contexto, entonces sí podemos ver qué puede significar para nosotros 2000 años después, 3000 años después, 4000 años después. Mientras no sabemos lo que algo significó realmente para los antiguos, es un grave error tomar lo que significa hoy para nosotros una cosa e imponerla sobre los escritos antiguos. Porque al momento que tomamos lo que una cosa significa para nosotros hoy y la imponemos sobre un escrito antiguo, hacemos decir cosas a los autores sagrados que están 1000 años luz de lo que ellos originalmente quisieron decir. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Muy bien. Entonces, para los antiguos, un Moisés cornudo significaba hoy una cosa. O sea, hoy día, decir que un tipo es cornudo tiene una connotación totalmente diferente. O sea, ¿qué decir del concepto mediador? ¿Qué decir del concepto mediador? La tradición judía tiene algunas cosas que decir sobre un mediador entre Dios y la humanidad. Uno de los estudiantes más destacados del Baal Shem Tov, el rabino Yakov Yosef de Polonia, que en paz descanse en el Ganem, describió a un mediador. Escuche bien, está hablando de un rabino de la época del Baal Shem Tov, uno de los mejores estudiantes que tuvo el Baal Shem Tov. Describe a un mediador como una persona que se interpone entre el cielo y la tierra. ¿Está escuchando? Una persona que se interpone entre el cielo y la tierra. Él dice que un mediador tiene una función doble.
Por un lado, Él es el medio por el cual el cielo llega a la gente. Un mediador es alguien a través del cual el cielo, lo que está arriba, llega a la gente que está abajo. Y por el otro lado, Él es el medio por el cual la gente que está abajo puede elevarse y llegar al cielo. Un mediador, dice el rabí Jacob Joseph de Polonia, discípulo del Baal Shem Tov, un mediador es el que trae el cielo a la tierra y el que eleva la tierra al cielo. Ese es un mediador. Aquellos que les gusta profundizar más en estos estudios, les doy un dato. Les recomiendo que se lean la obra de Samuel Dresner, de Sadik, ¿ok? De Sadik, ¿ok? Del rabino Jacob Joseph de Polonia. ¿Okay? Samuel Dresner, de Sadik. Una obra fantástica. Se las recomiendo a todos que la puedan leer. ¿Qué fue lo que llevó al rabino Jacob Joseph de Polonia decir que un mediador es el que trae el cielo a la gente y el que lleva a la gente al cielo? ¿Cuál fue el contexto en el cual él describió mediador en esos términos? Vamos a tratar de ubicarnos en la época del rabino Jacob Joseph de Polonia. En aquellos días, el rabí Jacob vio la tremenda pobreza, la tremenda miseria que vivía la comunidad judía de Polonia. Y él estaba reflexionando acerca de la razón por la cual esto estaba sucediendo. ¿Cuál es la causa de tanta pobreza? Y este rabino entendió que la pobreza de los judíos, no solamente en Europa, sino en toda esa región que hoy nosotros llamamos Europa del Este, durante la década del 1700 para el siglo XVIII, era más que meramente física. Por supuesto que había una crisis económica, por supuesto, había una crisis económica, como la crisis económica que uno ve venir de camino, ¿ok? Y que en mi opinión va a ocurrir en los próximos 14 a 18 meses, personalmente, eso es lo que creo. No estoy profetizando, estoy pronosticando, basado en los signos económicos que estamos viendo, especialmente en China, Rusia, y la relación con Estados Unidos y con Europa Occidental, etcétera, etcétera. Bueno, allá en Polonia, para principios del siglo XVIII, la cosa era grave, muy, muy grave. Hubo una miseria económica perpetuada, en primer lugar, por la manera irresponsable que los gobiernos gentiles y los líderes religiosos gentiles estaban administrando sus naciones en aquella época. Pero eso es lo que se veía desde afuera. Eso es lo que todo el mundo veía desde afuera. El rabino Jacob Joseph de Polonia vio otra crisis mucho más profunda y mucho más seria. La grave crisis espiritual que vivía la judería polaca. Eso fue lo que él vio. Detrás de la crisis económica, él vio una crisis emocional. Él vio una crisis religiosa. Él vio una crisis de valores. Eso fue lo que él vio. En realidad era más que una crisis, era una bancarrota espiritual lo que estaba ocurriendo con la judería polaca en aquellos días. ¿Qué es lo que faltaba? Lo que estaba faltando, según él, era fuego. El fuego del altar no estaba ardiendo. El fuego de la pasión por Hashem estaba faltando en la comunidad judía. Y al menos que alguien pudiera levantarse y alcanzar compasivamente a aquellas personas con una luz celestial, no podrían mejorar su calidad de vida. Porque tu calidad de vida solo se eleva cuando tus valores espirituales se elevan. Y nada parecía capaz de comunicar
de mostrar, de evidenciar la presencia de Dios para sacar a las personas de sus vidas desoladas, desanimadas, frustradas, llenas de tristeza tras tristeza. Ciertamente que aquellos días el estudio de la Torá no se descuidó. La gente estudiaba Torá, había judíos que estudiaban Torá, pero dice el rabino Yaakov en ese análisis que él hace de aquellas condiciones, no era el estudio de la Torá, no era lo medular. No era lo medular. Apenas unos rezos de Shaharit, pero no había una clase poderosa de Torah. No había una vida impulsada por el amor y el temor del cielo que los llevara a elevarse. Eso se había perdido. Y según las propias palabras del rabino Yaakov Yosef de Polonia, los poquitos que estudiaban Torah lo hacían por vanagloria, lo hacían por orgullo, no con Kavaná, no por Hashem, sino para yo sé más que tú. Era una gimnasia ideológica más que espiritual. Entonces fue aquí, en ese contexto y en esta realidad, que el rabino introdujo uno de los temas favoritos del Baal Shem Tov, el Sadik. El Sadik. Y el rabino Yosef declaró que el Sadik es el mediador. El Sadik es el que abre el canal entre el cielo y en la tierra, porque dice, estas son las palabras del rabí Yaakov Yosef de Polonia. El Sadik es el único que sabe cómo arrastrar el Espíritu Santo sobre la gente. Esas son sus palabras. El Sadik es el único que sabe cómo atraer la Shekhinah, cómo atraer la presencia divina sobre la gente, sobre el pueblo. Entonces comenzó a enseñar que solo el Sadik puede abrir los cielos. El Sadik es el que alcanza hacia arriba todos los cielos. Mire esa imagen. El Sadik, dice Yaakov Yosef de Polonia, es el que sabe ascender a los cielos. En su ascenso se transforma. Y en su transformación es que puede ayudar a los demás. Porque lógicamente tú no puedes dar lo que tú no tienes. Entonces, básicamente, sus enseñanzas fueron las siguientes. Primero, preste mucha atención. Primero, un Sadik debe compartir con los demás lo que recibe, porque si no lo hace, él mismo lo perderá. ¿Ya escuchan? Un Sadik debe compartir con los demás lo que él recibe del cielo. Porque cuando tú recibes algo del cielo y no lo compartes, lo pierdes. Lo pierdes. El Sadik, cuando es auténtico Sadik, tiene la tarea de alcanzar a las personas para Dios. Ese es su trabajo. Arrastrar las personas, traerlas a una conexión con Dios. Y según la tradición, los aprendices pueden adquirir el mundo por venir a través del estudio de la Torá, a través de la realización de las misbot, pero el objetivo principal es seguir al Sadik, conectarse con el Sadik, ser como el Sadik. Es ahí que toma fuerza ese concepto judío tan precioso que viene rodando desde la época de Moshe Rabenu. El concepto de acercarse a Dios, de aferrarse a Dios, que en hebreo llamamos Debekut Hashem. Acercarse a Dios, pegarte a Dios, abrazarte a Dios, que es interpretado por los rabinos como ese aferrarse a lo que tú has aprendido. Por tanto,
El Tzadik es el que ayuda a las personas a alcanzar el cielo. Al menos tenemos esta tradición judía que ahora todos aceptamos. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? All right. Bueno, yo les propongo que tomemos estos conceptos del Tzadik que presenta el rabino Yaakov Yosef de Polonia y lo apliquemos a Yeshua. A ver qué pasa. Vamos a aplicar estos conceptos a Yeshua. Primero, vamos a recordar cómo era el tiempo en la vida de Yeshua. O sea, no podemos sacar a Yeshua de su tiempo, porque ya hemos dicho que cuando tú sacas a una figura histórica de su contexto histórico, tú creas un mito. Creas un mito. Y eso es lo que ha ocurrido con Yeshua. Al sacarlo de su realidad histórica, al sacarlo del judaísmo, al sacarlo de su entorno judío, han creado un Robin Hood. Fantástico, maravilloso. Pero Robin Hood no existió. No existió. El Yeshua creado fuera del judaísmo no existe. O sea, es importante que retomemos al Yeshua histórico, al Yeshua que vivió en la tierra de Israel en aquellos días. ¿Cómo era su mundo? ¿Cómo era su realidad? ¿Cómo era su entorno? Porque fue en ese entorno que él vivió, con el cual él interactuó. Y no podemos entenderlo sacándolo de ahí. Mientras más conozcamos de ese entorno, mejor vamos a entender a Yeshua. ¿Me siguen? All right. Cuando Yeshua se convierte en una figura pública en Israel, no faltaban grandes rabinos en Israel. No faltaban grandes rabinos. Había grandes líderes religiosos en los días de Yeshua. De hecho, ahora sabemos por diferentes textos, diferentes fuentes judías, que existían al menos dos grandes academias que se disputaban la autoridad en los días de Yeshua. La casa de Shammai, la academia de Shammai, del gran rabino Shammai, que era conocida por su estricta observancia de la Torá y lo meticuloso en el cumplimiento de los mandamientos. A Shammai no se le escapaba nada. Resultó que una vez alguien le entregó una moneda de mucho valor a un prójimo, un amigo judío, para que se la cuidara. Y estaban haciendo una casa. Y en el concreto de aquella época, que nada tiene que ver con el concreto de esta época, la mezcla aquella que hacían de barro con pajas y cosas, el caso es que se le cayó la moneda y en una de las paredes de la casa, ahí estaría la moneda allá adentro. Entonces el hombre trae el asunto al juez Shammai. ¿Y cuál fue el veredicto de Shammai? Rompan la casa, rompan la pared hasta que encuentren la moneda y se la devuelven. Imagínate tú, destruir una casa para encontrar una moneda. Así era Shammai, estricto. Ok. Se fueron a ver a Hillel. Hillel era menos estricto, menos legalista. Y entonces le dice, a ver, ¿de cuánto era la moneda? De tanto. Dice, bueno, busca esa plata en el equivalente y se la devuelve. Pero no destruyen la casa. Es lógico. ¿Cómo va a destruir la casa para encontrar una moneda? Pues Shammai decía, no puede ser otra moneda. Tiene que ser la que tú le diste. Porque yo no quiero una, yo no quiero dos. La que quiero es la que se perdió. Así era Shammai. Okay. Pues, Hillel era más moderado, era más condescendiente con las personas. Shammai era Shah. Okay. Y esas eran dos escuelas. Okay. Dos escuelas. De Hillel vino Gamaliel con
con la Academia Gamaliel, ahí estudió el rabino Shaul de Tarso. El rabino Shaul viene de esa línea, viene de esa escuela. Eran líderes un poco más amables con las personas, pero tanto fueran unos como los otros, en realidad estaban tan ocupados en su propio estudio de la Torá, estaban tan ocupados en la halajá, estaban tan ocupados en sus propias cosas, que no tenían mucho tiempo para tratar las necesidades de las personas. No tenían mucho tiempo para estar con la gente y escuchar a la gente. Eso era una realidad por un lado. Por el otro lado estaba la realidad de la escuela de los saduceos. Los saduceos que rivalizaban con los fariseos. Los saduceos representaban una comunidad judía aristócrata. Era la gente de la plata. La gente del billete. Aquí, como ustedes que están de este lado acá, son la gente de la plata. Aquí. La gente del billete. Mira cómo se están sentando todos para este lado ahora. Ustedes no lo ven, pero todo el mundo se está sentando para el lado que yo estoy. Los saduceos eran la aristocracia, los gobernantes de la nación. Se veían como por encima del resto de las personas promedio, políticamente por encima, económicamente por encima, socialmente por encima. Miraban a la gente por el ojo, Am Haaretz, okay, allá abajo. No se involucraban con la gente común, okay. Esa fue la realidad del mundo de Yeshua. Okay. Tenían el control del templo, todo giraba alrededor del templo, ellos que manejaban los impuestos. Era el IRS. El IRS, aquí en los Estados Unidos, es el fisco nacional. ¿No? El fisco. No quiere usted tener el IRS cerca de usted, lejos, bien lejos. Oye, ¿qué pasaba con la mayoría de los judíos? Esas eran las clases estudiosas, aristócratas, etcétera, los cultos, okay, los intelectuales. Okay. ¿Qué pasaba con la mayoría de los judíos? La mayoría de los judíos en la época de Jesús vivían en la pobreza. En la pobreza. Trabajaban bajo un sistema impositivo romano despótico que utilizaba hábilmente a los propios judíos como recaudadores de impuestos. A los propios judíos. Y los impuestos estaban por las nubes. Nosotros nos quejamos de los impuestos. Yo no sé, acá cuando yo tenía la clínica acá, New York es un martillo con los impuestos. Aquí se pagan varios impuestos, no uno solo. Un montón de impuestos hay que pagar. Pero aún así, nada que ver con aquella época. Bueno, llegó un Twitter del futuro presidente de República Dominicana, donde él promete que el único impuesto que va a cobrar a todos los dominicanos cuando sea presidente va a ser el 10% nada más. Flat. Así es, Francisco, ¿verdad? 10%. Él dice, si no se roba, 10% es suficiente. No hay que cargar más a la gente. Deja a la gente que viva, deja a la gente que haga negocio, deja a la gente que prospere, no los ahogue con tantos impuestos. Pero no se puede robar. Como dijo un senador argentino, si dejamos de robar 2 años, pagamos toda la deuda externa. ¿Te imaginas? Bueno, en aquellos días en Israel la cosa no era para nada así, para nada. Para poner una idea, de cada dólar que tú te ganabas, 60 centavos se iban para Roma. ¿Tú te imaginas, Humbertito? Por cada dólar que te ganaba, 60 se iban para Roma. 20 se lo echaba el cobrador. 20 se lo echaban los saduceos. Y el resto es que iba para Roma. Pero todo el mundo comía del proceso. O sea, la gente estaba asfixiada. Asfixiada económicamente. O sea, ¿qué esperanza tenía la gente común? ¿Cómo vivía el judío simple, sencillo? El campesino judío. No pienses en el judío como el judío que vive hoy en Tel Aviv, en Haifa,
el judío de Jerusalén. No, que vive en un penthouse de 3, 4 millones de dólares. No piensa así. Piensa en una masa enorme de judíos semi-analfabetos, 90% de ellos no sabía leer. Am haaretz, escondidos y botados en los campos, bajo esta tremenda opresión romana, y con la vergüenza de que sus propios hermanos judíos eran los que estaban detrás, cobrando los impuestos de lo poquito que ganaban. Así, ¿qué esperanza era la que tenía aquella gente? Pues había grandes mentes entre los líderes religiosos, pero ¿quién podía ser el sádic de entregarse desinteresadamente a la gente? ¿Quién los traería a Hashem? ¿Quién iba a encender el fuego del altar en sus corazones para volverles otra vez a amar la Torá, a desear guardar los mandamientos, a experimentar una vida rica de comunión con Dios? ¿Quién era? Entonces tenemos que mirar en ese contexto lo que el rabino Yaakov Yosef de Polonia, hijo espiritual del Baal Shem Tov, sobre el sádic, imagen que él usó, concepto que él usó para sacar a los judíos de Polonia del letargo espiritual en que estaban. Era un letargo espiritual. No había pasión por la Torá, no había pasión por enseñar Torá, no había pasión por abrir nuevos centros de Torá, no había pasión para hacer correr la Torá en Polonia. Es un letargo espiritual. Vamos entonces a recapitular un poquito lo que es el sádic según el judaísmo de Baal Shem Tov. Dice Yaakov Yosef de Polonia, el sádic es el que abre el canal entre el cielo y la tierra. El sádic es el que arrastra la Shejinah, el Espíritu Santo, sobre la humanidad. El sádic es el que abre las puertas de los cielos. El sádic es el que alcanza, el que se estira, el que se eleva hacia arriba, se transforma y entonces gira y se vuelve a sus colegas para transformarlos también. El sádic es el que sabe compartir con los demás lo que recibe del cielo, porque está consciente de que si no lo hace, lo pierde. El sádic no solo es el que hace descender el cielo a la gente común, sino el que actúa como un mediador por el cual las personas se pueden elevar al cielo. El sádic, cuando es un auténtico sádic, tiene la tarea de acercar las personas a Dios. Y entonces este acercamiento y este aferrarse a Dios, que se llama Debekuk, es abrazarte de Él, es la función primordial del sádic. El sádic es el que te ayuda a encender el fuego por Hashem en tu corazón. Es el que te empuja para que tú abraces y te conectes con Hashem, con todo tu corazón. Es el que ayuda a las personas que están desorientadas en la vida a tomar el camino correcto y alcanzar el cielo. Basado en esto, en esta descripción del sádic como mediador, vamos a aplicarlo eso. Yeshua fue capaz de ver la necesidad desesperada de la gente, ¿o no fue capaz? Totalmente capaz. Yeshua, ¿cómo dicen nuestros masoretas? ¿Cómo dice el Hazofen Hamalhuti, Lebeit David? ¿Cómo dice?
el código real, que Yeshua inicia su Avodat Hashem, su trabajo público para Dios. ¿Cómo dice? Recorriendo las ciudades y pueblos de la Galilea. Recorriendo todas las ciudades, todos los pueblitos, todas las sinagogas, enseñando. Ahí él estaba recorriendo, caminando entre la gente. Era el rabino itinerante. El que se movía. Hoy estaba aquí, estaba acá, mañana allí, mañana allá. Cuando la gente lo quería retener muchos días, decían, no, tengo que ir a los otros lugares también para enseñar Torah allá también. Y se movía aquí, acá. Evaluó las situaciones locales, tomó nota, miró que las personas no tenían realmente a nadie que los cuidara en sus almas. Especialmente el liderazgo religioso. Él observó esa situación. Dice el código real, cuando vio a las multitudes de judíos, no había colombiano allí, no había cubano allí, no interpretes esto a la luz del siglo XXI. Cuando vio a las multitudes de judíos Am Haaretz, el campesino, pobre. Dice, cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellos. Porque estaban hostigados, indefensos, derribados, vulnerables totalmente. Dice, como ovejas sin pastor. Como ovejas sin pastor. Señores, en el mundo natural no hay nada más lamentable que un rebaño de ovejas hambrientas y perdidas en el desierto sin pastor. Porque la oveja es el animalito más vulnerable que usted puede imaginar. En el mundo natural, la oveja es casi ciega legal. Está el lobo allí en la esquina, ella no lo ve. La oveja es ciega. La única cosa que salva a la oveja es el oído. Porque ella se mueve según el silbido del pastor. Según la voz del pastor. Cuando el pastor ve que hay una situación peligrosa para ella, empieza a cantar y a moverse, ella levanta las orejitas, se orienta y para donde el pastor le indica, para ahí ellas van. Y es en ese contexto que Yeshua, en una tradición tardía que tenemos, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y nadie las puede arrebatar de mi mano. Porque el Padre que me las dio mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Ese es el contexto, ¿no? Esa es la realidad. ¿Cómo estaban esa gente? Como ovejas sin pastor, desoladas, sin alguien que le diera comida espiritual, que le diera agua. La gente común, el judío común, necesitaba una persona que le ayudara a escuchar sus gritos, atender sus necesidades, aconsejarlos, ministrarles en sus necesidades físicas, materiales, espirituales. Yeshua hizo eso. Entonces, ¿califica como el Tzadik o no califica como el Tzadik? Según la descripción que hace Joseph de Polonia, del Tzadik. Dice en nuestros libros que en una ocasión, cuando Jesús estaba en un lugar solitario, la gente, los judíos que estaban ahí siguiéndole, descubrieron dónde estaba y rápidamente se agolparon a su alrededor. Lo buscaban. ¿Dónde estaban? ¿Dónde está el maestro? ¿Dónde está? Y para allá iban. Tanto era así que él no tenía tiempo para comer. No tenía tiempo para dormir. No podía darse el lujo de dormir. Aquello era, todo el mundo quería estar con él, todo el mundo quería escucharlo, todo el mundo quería tocarlo. Porque de él salía una respuesta a las necesidades de todos. Y estaba detrás de él. ¿Qué le importaba a la gente del trabajo? Lo dejaban todo por seguir. ¿Dónde está Yeshua?
Y en una ocasión estaba tan débil ya, estaba tan débil, tan drenado, física, emocional, espiritualmente, que se retiró, se escondió y se fue a un monte a esconderse, a estar con Dios, a llenar la batería. ¿Qué usted cree que pasó? La gente, ¿dónde está? ¿Dónde lo han visto? Allá lo encontraron. Ahí se acabó el Saharí, se acabó Mija, se acabó. Ahí estaba la gente. ¿Ok? La pregunta es ¿por qué lo buscaban? ¿Por qué lo buscaban? A menos que viera en él no solamente a un hombre erudito que conocía Torah y lo era, no solo porque era un hombre versado en la halajá de sus días, que conocía la ley judía, ellos le seguían. Fue una razón mucho más poderosa, porque encontraron en Yeshua a un hombre que tocaba sus corazones. Tocaba sus corazones. Y cuando Yeshua vio sus desesperadas necesidades físicas, emocionales, espirituales, políticas, dice el texto que tuvo compasión de ellas. Y dice, y curaba a todos los enfermos que había. Los curaba. Los curaba. Y esa curación no era cualquier cosa. Porque la curación de Yeshua no eran curaciones cualquiera. No eran simples curaciones. Porque según la alusión de Isaías 53, nuestras enfermedades Él cargó por nosotros. Se identificó con nuestras enfermedades. Entonces, cada vez que un enfermo tenía un dolor y Él lo sanaba, el dolor se le pasaba a Él. Y Él lo sentía el dolor de la gente. Sentía el dolor del que estaba pecando, lo sentía. Cuando las prostitutas venían y arreglaban sus vidas, ese dolor y esa vergüenza se le pegaba. Él sentía, estaba identificado tanto con su gente, que el dolor de ellos, Él lo llevaba físicamente. ¿Te imaginas el nivel de estrés que tenía que Yeshua saber manejar? Yeshua reconectó a aquellos judíos con la fuente de arriba, del cielo. Los reconectó con Dios. Les encendió el corazón por Hashem. Cuando uno estudia la vida de Yeshua, hay varias transcripciones principales de la vida de Yeshua que demuestran cómo Él satisfizo las necesidades de los judíos de sus días. Y hay un hilo común que corre a lo largo de su trato con los judíos. Y es que intuitivamente sintieron el fuego del cielo y sabían que ese hombre era diferente al resto de los líderes religiosos que ellos habían conocido. Este es distinto. Este es diferente al resto. Y uno puede ver esas marcas. Primero, sus enseñanzas, la manera como Jesús enseñaba. Yeshua no enseñaba desde una posición de cátedra, de yo sé y tú no sabes. Yeshua no enseñaba usando palabras que la gente no entendía para que vieran que yo sé, pero tú no sabes. Yeshua no era el teólogo que se ponía a decir, vamos a estudiar este capítulo desde el punto de vista infralapsarismo o supralapsarismo. La gente se queda así. Y eso es lo que el maestro que quiere ego busca. Hablar palabras y cosas que nadie entiende. Nadie entiende, igual que los médicos, ¿verdad? Somos especialistas en usar palabras que nadie entienda para saber que yo sé, tú no sabes, así que haz lo que yo te digo. Yeshua no era así. Yeshua usaba palabras que la gente entendía.
Era un hombre humilde, enseñando a personas humildes. Tenía un conocimiento personal de los sufrimientos de aquella gente. Por ejemplo, describe la desesperada situación de una mujer con 10 monedas que pierde una. Y todo el mundo entendía ese lenguaje, lo que significa perder una moneda en aquellos días. Cuando tú entiendes lo que acabo de explicar, que significaba la economía de aquellos días, te imaginas lo que significaba perder una moneda. Y dice ella, ¿qué hizo esta mujer? Diligentemente busca esa moneda perdida, porque esa moneda perdida en aquel momento hacía la diferencia entre si su familia comía o no comía ese día. Esa moneda. En aquellas condiciones económicas que vivía el pueblo judío bajo la opresión romana. Yeshua tomó ese lenguaje simple, sencillo, que todo el mundo entendía. Ese fue el lenguaje que él usaba. Y de esa realidad que todo el mundo conocía, él sacaba una lección espiritual. Mostrando que cuando un alma perdida, por muy lejos que esté de Hashem, por muy lejos que haya ido de Hashem, puede siempre regresar, puede siempre ser encontrado, puede reencontrarse otra vez y ser causa de mucha alegría, y ser causa de mucho gozo y de mucho lejay. Yeshua, sí, cuando tú ves esa figura, ¿cómo no te vas a enamorar de él? ¿Cómo no vas a amar a este hombre? ¿Cómo no vas a respetarlo? ¿Cómo no vas a...? Yeshua tocó a la gente, su corazón, en lo profundo de sus almas. Les enseñó que ellos eran valiosos a la vista de Hashem. Les enseñó que ellos eran valiosos a la vista de Hashem. En un lenguaje que nadie podría superar, ni en nuestros días. Y Yeshua le dijo a aquellos campesinos judíos humildes, que a nadie se interesaba por ellos, les dijo, miren, por favor, miren los lirios del campo. Que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios hace con ellos así, también lo va a hacer con ustedes. No se preocupen, Hashem también lo va a hacer con ustedes. Ese fue Yeshua. Ese fue Yeshua. Ustedes son valiosos, mis hermanos judíos, ustedes son valiosos para Hashem. En otra ocasión, un maestro de la ley, no un Am Haaretz, un maestro de la ley, llamémosle rabino, aunque no había rabinos en la época de Yeshua como lo conocemos hoy día. Pero ese asunto de otro día analizarlo, ¿ok? Un maestro de la ley vino a Yeshua y le dice, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Te seguiré donde quiera que vayas. El maestro era un hombre erudito. Después de escuchar hablar a Yeshua, se dio cuenta que Yeshua tenía algo que él no tenía. Con todo el conocimiento de Torah y con todo el conocimiento de Halajá que él tenía, le faltaba algo y Yeshua lo tenía. Y entonces muestra esta declaración entusiasta de que lo seguiría, sin importar a dónde pudiera llevarle a Yeshua, porque él se estaba identificando con la popularidad que tenía Yeshua, con la cantidad de gente que seguía a Yeshua. Yo quiero ser un maestro así, que todos me sigan. Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Me pego ahí. Yeshua vio
su corazón. Y le dice, los zorros tienen guarida. Las aves de los cielos tienen nidos. Pero el Mesías no tiene ni dónde recostar su cabeza. Sí, le puso la cosa como era. Esto no es de cuántos, ¿cómo se llama eso hoy día de Facebook? De cuántos likes. No, esto no es de cuántos likes. Esto no es de cuántos likes. Este es otro negocio. Este es otro asunto. Esto es otro emprendimiento diferente. No te puedes equivocar. Los zorros tienen guaridas. Las aves de los cielos tienen nidos. Yo, el Hijo del Hombre, en otras palabras, está diciendo el Mashiach, escondido, ¿no? Crípticamente le está diciendo, el Mashiach no tiene dónde recostar su cabeza. Y uno se pregunta, ¿por qué Jesús le respondió así? ¿Por qué Jesús le respondió así? Porque este maestro, este escriba, necesitaba un fuego distinto en su corazón. Necesitaba no el fuego de la popularidad, por estar en la primera página, por vanagloriarse en que tengo los más seguidores. No, un momento. No se puede servir a Yeshua buscando prestigio, ganancia terrenal. Al momento que tu devoción por Dios es pensando en la ganancia personal que puedes obtener de eso, no eres digno. Tan simple como eso. Yeshua que es Yeshua, nunca tuvo casa propia. Donde le tomaba la noche, ahí dormía. Si algún amigo le prestaba una camita donde dormir, él se acostaba, y si no, el monte. El monte. Él eligió ese estilo de vida humilde para poder llegar a las personas humildes de sus días. ¿Cuánto entienden quién era Yeshua en aquel momento? Ahora te das cuenta porque todo el mundo quería seguirlo, la mayoría. Ahora, los aristócratas, eso es otra cosa. Los que estaban dominados por el poder y tenían los controles aristocráticos, el establishment, eso es otra cosa. Estoy hablando del judío común y corriente, que era la mayoría. Piensa en el toque sanador de Yeshua. El toque sanador de Yeshua. Dice Joseph de Polonia, que el sádic es el hombre que puede llevar el cielo a las necesidades físicas de las personas. El sádic es el hombre que sabe cómo traer la gloria del cielo para suplir las necesidades físicas de la gente. Apliquemos eso a Yeshua. A ver cómo le cae. En más de una ocasión, Yeshua se acercó para ayudar a sus hermanos judíos. En más de una ocasión, cuando él veía padres y madres desesperados que luchaban con un hijo enfermo, ahí estaba Yeshua echándoles una mano. Un padre llegó a Yeshua, se arrodilló ante él y con voz temblorosa pidió clemencia para su hijo y para su familia. Mi hijo está angustiado, está dominado por convulsiones y a veces cae en el fuego, a veces cae en el agua y tenemos que estar atrás de él porque se puede matar. No vemos que tenga sobrevivencia.
Y yo les digo algo, todos los que somos padres, y somos unos cuantos aquí hoy, y tanto ustedes que están conmigo ya, todos los que somos padres sabemos lo que un padre siente cuando huele que está en peligro de perder a su hijo por una enfermedad. El dolor que siente un papá, el dolor que uno siente, casi que es más grande que el propio hijo. Porque cuando mi niña, Nehama, se nos cayó aquí en la escalera y la vimos con nuestros propios ojos dando vuelta y no pudimos auxiliarla y se rompió aquí la ceja y hubo que correr con ella para el hospital. Su madre y su padre teníamos más dolor nosotros que ella misma. Y todos los que somos papá aquí sabemos lo que eso significa. La tremenda angustia que se apodera de un padre, de una madre, cuando ve que su hijo se está perdiendo. Yeshua, llevando el cielo a los tristes corazones de esos padres, sanó a ese muchacho inmediatamente. Tráiganmelo acá, tráiganme ese muchacho acá. Constantemente Jesús andaba sanando a las personas que estaban afligidas. Un toque, bastaba un toque de él para acercar el cielo a esa gente y devolverles la esperanza. Ese era Yeshua. Ahora, Yeshua no solo acercó el cielo a tanta gente desesperada, solitaria, angustiada, sino que fue también un medio para alentar a las personas a vivir triunfantes en la luz de Dios. Yeshua fue un influencer por excelencia. Hay una tradición antigua que no aparece en los manuscritos antiguos, hay que reconocerlo. Tal vez fue un midrash o algo así. En todo caso, es una escena en las cortes del templo donde los maestros de la ley y algunos perushim trajeron a una mujer atrapada, según ellos, en el acto mismo del adulterio. Y se la traen a Yeshua. Entonces, imagine la vergüenza de esa mujer. Tal vez la llevaron a la corte sin la oportunidad de vestirse, porque fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la arrastraron para que, con toda la evidencia, así, desnuda y todo. Piensa, trata de ubicarte, cuánto terror tuvo que haber llenado el corazón de esa mujer cuando siente que está a punto de morir apedreada. Apedreada. Y considera también el vacío de los corazones de aquellos que estaban tan empeñados en atrapar a Yeshua en un solo error halágico. Atraparlo, era una trampa halágica. Atraparlo en esa trampa, que estuvieron dispuestos a utilizar la vergüenza de una mujer, si eso les daba razón para destruir a Yeshua. Porque Yeshua les estorbaba, les estaba quitando el show. Y sin cobrar, sin sacar provecho económico. La ocasión no fue tanto sobre la mujer, la ocasión no fue tanto sobre las circunstancias que rodeaban a aquella mujer, sino una prueba para ver si Yeshua cumplía o no, por un lado, la ley de Moisés sobre el adulterio, y por el otro lado, violaba la ley de Roma que no le permitía a nadie
imponer la pena de muerte, sino al procurador romano exclusivamente. Yeshua estaba atrapado, según este Midrash, Yeshua está atrapado en una esquina jurídica. No tiene escapatoria. Lógicamente hablando, no tiene escapatoria. Porque si dice apedréenla, guarda la ley de Moisés, pero viola la ley romana. Ahí mismo lo acusaban y ¡boom! Y si decía que no la apedreara, guardaba la ley romana, pero violaba la de Moisés. No había escapatoria halágica. Está atrapado, lo tienen atrapado. Y como la mujer posiblemente estaba desnuda allí, imagínate, desnuda, Yeshua ni la miró, dice el Midrash, que agachó la cabeza y se puso a escribir en el suelo. Se puso a escribir en el suelo. Y, pues uno diera cualquier cosa porque el escritor nos hubiese dicho que escribió. ¿Cómo no lo dijo? ¿Cómo se le pasó? Hubiera dado cualquier cosa por saber qué fue lo que escribió. Porque es la única vez que se dice que Jesús escribió algo. Y fue en el suelo, se borraba. El viento, la arena ahí. Pero bueno, en ese Midrash se aprende mucho porque hay un texto en el profeta Ezequiel que dice: escribiré los nombres de los que serán destruidos en el polvo de la tierra. Así dice el profeta Ezequiel: voy a escribir los nombres de los que van a ser destruidos, lo voy a escribir en la arena, en el polvo de la tierra. Posiblemente, Yeshua puso allí Ezequiel 18 del 17. Estoy hablando, eso no existía en aquella época, para que entendamos. Y se puso a escribir ahí el nombre de cada uno. Cuando ellos vieron que Yeshua conocía sus nombres y que estaba escribiéndolos y poniendo al lado posiblemente el texto que ellos mismos habían violado el día anterior, comienza la cosa a ponerse seria. Y el silencio de Yeshua, ubícate allí, el silencio de Yeshua tiene que haber aumentado la tensión. Allí no se oía ni un alfiler. Total tensión. Y cada uno que pasaba y leía, y veía que el nombre de él aparecía ahí junto con el pecado que había cometido, se iba. Al final se fueron todos, según el Midrash, y se queda la mujer ahí, desnuda, posiblemente, delante de Yeshua. Yeshua se levanta, la mira, y en un tono digno, pero compasivo. ¿Ok? Llama a toda esa gente y le dice: el que de ustedes esté sin pecado, tírele la primera piedra a esa mujer. Láncele la primera piedra. Si cuando la gente vio que Jesús escribió, yo no puedo tirar la piedra. Iban soltando la piedra y se iban. Iban soltando la piedra y se iban. Esa atmósfera se cargó como el fuego del altar del cielo. Y el Espíritu de Dios no solo trajo convicción a aquellos hombres, sino que demostró que había otras formas de llevar la enseñanza de la Torá, aparte de una postura legalista y extremista en la vida. Ninguno pudo tirar la primera piedra. Así que se fueron. Y se quedó allí aquella mujer desnuda, sola, vacía, con la cabeza inclinada, llena de vergüenza. Entonces Jesús le dice a esa pobre mujer judía que en las condiciones económicas que había en aquellos días, cayó en esa trampa. Hija, ¿quién te acusa? ¿Ninguno de ellos? Yo tampoco. Yo tampoco te acuso. Vete
y no violes más la Torah. Yo no te condeno. Vete a tu camino. Pero no violes más la Torah. Yeshua demostró en ese Midrash que diera cualquier cosa porque hubiera sido cierto. Es un Midrash. Yeshua demostró a los líderes religiosos, tanto como aquella mujer, que existen niveles más profundos del amor y de la compasión en el cielo que la ley, y que la halajá, y que la ley romana. Que hay niveles muchísimos más altos. Ese fue Yeshua. ¿Cómo tú puedes odiar a un hombre así? ¿Cómo tú puedes decir que un hombre así es de Hasatán? Es un impostor. Piensa en la actitud que tuvo Yeshua hacia las mujeres, hablando de esta pobre mujer. Yeshua se diferenciaba de muchísimos líderes religiosos de su época por el tremendo respeto que mostraba a las mujeres. Que entendiendo cómo era el mundo en que vivían las mujeres en aquellos días, la manera como Yeshua trató con ellas era revolucionaria, fuera de serie. La Torah representaba la posición de la mujer en la familia, en la sociedad, en un nivel mucho más alto que lo que existía en las culturas aledañas en que existía Israel en los días antaños. Pero Yeshua elevó aún más a la mujer. Trataba a las mujeres con la misma consideración que daba a los hombres. Piensa en la mujer que se curó cuando le tocó los tzitzit por detrás, el manto. El manto de Yeshua, el tzitzit, los flecos que le colgaban de los tzitziot. Y Yeshua la destacó. Le habló a la multitud acerca de ella, que su fe era una fe ejemplar, a seguir. Yeshua honró a Marta, a Miriam, con una amistad tan cercana que hasta se dejó ungir por una mujer. Ningún rabino se dejaba tocar por una mujer. Y Yeshua se dejó tocar por esa mujer. Es más, una prostituta lloraba a sus pies mientras comía en casa de un amigo judío. Y con sus cabellos le limpiaba los pies. Y Yeshua se dejó tocar por una prostituta. Y uno de los que estaba allí le dice al otro así entre dientes, bajito: si este fuera profeta, sabría quién es esa mujer. Acuérdate que las mesas de antes no es como ahora, que ustedes no me ven los pies. Las mesas de antes eran cojines y los pies estaban hacia afuera. Por eso es que la mujer tenía acceso. No piense la mujer metida abajo de la mesa. Porque estás cayendo en el error que hablé al principio, que hay que evitar, de imponer nuestras prácticas y culturas de ahora a aquella época. En aquella época las mesas eran bajitas, como las mesitas de centro de las salas. Así eran las mesas. Un cojín grande, la gente se sentaba, se apoyaba, la mano derecha afuera, con la mano derecha iban comiendo las cosas y los pies estaban afuera. Al acceso. La costumbre era que cuando alguien llegaba a una casa, lo primero que se hacía era un masaje en los pies. Porque la gente caminaba mucho, no había Uber, no había Lyft, no había taxi. ¿No? El carro que usaba era de Don Fernando, un rato a pie y otro caminando. ¿Entiendes? La gente caminando entre piedras, te imaginas, cuando llegaba a una casa, el polvo llegaba hasta las rodillas, cansado. Y entonces la costumbre era lavar los pies, echar aceite, ¿ok? Y darle un masaje a las personas. Mire qué rico, ¿no?
darle un masaje en los pies. No hay cosa más sabrosa que te den un masaje en los pies. Te renueva todo. ¿Ok? Bueno, ahí estaba esa mujer dándole un masaje a los pies y llorando sobre los pies de Jesús. Y secando los pies con su cabello. Con su cabello. Si este fuera profeta, sabría quién era esa tipa que está ahí. Y Jesús se dio cuenta. Jesús se dio cuenta. Y le dice, Simón, ese era el dueño. Iba a decir el anfitrión, pero me acordé de la clase de esta mañana. No voy a decir anfitrión, voy a decir el hospedador. Aquellos que no vieron la clase esta mañana, les recomiendo que la vean. Los que la vieron saben lo que estamos hablando. ¿Okay? Era el hospedador, se llamaba Simón, y le dice Jesús a Simón, quiero hacerte una pregunta, Simón. Vamos a ponerlo en tiempo presente para que entendamos. Un hombre le debía a otro $10,000 y le perdonó la deuda. Y otro hombre le debía a otro $10 y le perdonó la deuda. ¿Cuál de los dos tú crees que amará más? Dice Simón, no, el que le perdonaron $10,000 amará más. Dice, correctamente. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Yo llegué aquí a la casa y no me lavaste los pies. No me echaste aceite. Pero esta mujer, desde que yo llegué aquí, no he hecho otra cosa que ungir mis pies con sus lágrimas y secarlos con sus cabellos. ¿Sabes por qué, Simón? Porque sus pecados, que eran muchos, ya han sido perdonados. Y le dice a la mujer, hija, vaya en paz, váyase, ¿no? No peques más, eso es todo, no peques más. Ese fue Jesús. Ese fue Jesús, nuestro Rabí. En otra ocasión, él miraba a todo el que llegaba al templo y ponía la sedacá. En los días de Yeshua habían como cajas de bronce altas en el templo y ahí la gente echaba sedacá. ¿Okay? Echaba monedas ahí. Y Yeshua vio una mujer viuda, le quedaba un penique, un kilo prieto, como decimos en el Caribe. Un kilo prieto lo que quedaba. Y lo echó. Y Jesús estaba mirando. Y la honró. Dijo, esta mujer, esa viuda, dio más que todos. Porque todos los que han pasado por aquí han dado de lo que les sobra. Pero ella, de su pobreza, entregó todo lo que tenía. ¿Sabes qué? Esta obra que ella ha hecho es tan grande que nunca dejará de ser recordada. Y por eso la estoy recordando hoy aquí, en memoria de ella. Y que ese ejemplo le sirva a ella para aumentar su recompensa en el mundo por venir, como lo enseñó el maestro. Ella dio más que todos. Los ricos daban de lo que les sobraba, de su riqueza. Pero ella proporcionalmente dio más que todos. Porque todos daban lo que les sobraba. Pero ella entregó lo último que tenía. Y en aquellas condiciones económicas que describí previamente, usted se imagina lo que significa entregar la última moneda que te quedaba. ¿Cómo juzgamos a Yeshua cuando vemos eso? A la luz de lo que enseñó el rabino Jacob Joseph de Polonia. Pero falta muchísimo más todavía. Falta muchísimo más. Y ese muchísimo más lo vamos a estudiar en la próxima clase. Bezrat Hashem.
Besat Hashem. Pero quiero que entendamos hasta aquí, hasta donde podemos llegar hoy. Ya llevo casi una hora hablando, tal vez. Y hay que hacer Adala. Este hombre maravilloso que es Yeshua HaMashiach. Fantástico, extraordinario, magnífico. Nuestro Ribi. Nuestro Santo Maestro, la paz sea sobre él. Su memoria sea bendecida entre todos nosotros y entre su pueblo Israel. Pero hay algo del concepto hebreo de mediador que hay que introducir acá, en este shur, que lo vamos a hacer en la próxima clase Blined. Okay. ¿Por qué? Le voy a explicar, le voy a adelantar un poquito de por qué, para que entendamos lo desafiante que es este concepto. Okay. Porque la línea que divide un mediador auténtico de uno falso es muy finita, muy fina, teológicamente, halágicamente, muy fina. Porque puede haber un mediador que desune y un mediador que une. Te puedes encontrar con un mediador que separa o con un mediador que unifica. Y solo el mediador que unifica es el auténtico. Pero si nosotros no conocemos esto, no podemos interpretar correctamente el concepto de mediador desde una perspectiva hebrea. Y eso hay que conocerlo y entonces aplicarlo a Yeshua y ver dónde está Yeshua en todo esto y si él califica o no para ser ese mediador. Ese es Sadik. Este va a ser el tema que Bezrat Hashem lo vamos a tratar en la próxima clase. Espero que después de esta clase ese mismo espíritu de Mashiach que estuvo en Yeshua se mueva también entre nosotros. Y que ese mismo espíritu que Hashem puso en Yeshua lo derrame entre nosotros. Y que ese mismo espíritu atraiga sobre nosotros la presencia divina. Y nos conceda una semana riquísima. Una semana de salud, una semana de esperanza, una semana de prosperidad, una semana de paz, una semana de nuevos emprendimientos con éxito, una semana de encuentro, una semana donde Hashem te haga milagros, donde Hashem te responda ruegos y oraciones. Una semana donde no tengas temor de malas noticias. Y que al hacerlo así, atraigamos sobre nosotros los días del retorno de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach para bien, para vida y para paz. Amén y amén. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom.